Este domingo, 19 de diciembre, Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, enfrenta al joven izquierdista Gabriel Boric. Aunque las encuestas dicen que Boric es el favorito, Kast logró ganar la primera vuelta sin esconder su apoyo a la dictadura militar fascista de Pinochet y tiene posibilidades reales de llegar al Palacio de la Moneda. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir en un país que logró importantes progresos sociales en 2019 tras unas protestas ciudadanas históricas? ¡Vamos a verlo! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de actualidad. Chile decidirá este domingo 19 de diciembre quién será su próximo presidente. ¿El izquierdista Gabriel Boric o el filofascista José Antonio Kast? El favorito es Boric, pero desde semanas antes de la primera vuelta, que fue el 21 de noviembre, Kast empezaba a mostrar su ascenso y de hecho logró ganar. En teoría, Boric lo tiene mejor para lograr recabar los votos de los sectores moderados, pero ya vimos que el extremismo de Kast ha logrado impulsarlo rápidamente y amenaza con adelantar a Boric, por supuesto, por la derecha. Quiero pasar a explicar por qué el hijo de un soldado alemán afiliado al partido nazi puede lograr llevar a la ultraderecha al gobierno chileno. Pero antes quiero que conozcas un poco más quién es José Antonio Kast. El candidato del Partido Republicano chileno se alinea en prácticamente todas las posiciones del ultraconservadurismo cristiano que puedas imaginar y destaca por no morderse la lengua nunca. Algo así como una especie de Bolsonaro a la chilena. Estas son algunas de las cosas que dice. Ve. Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Lo dijo José Antonio Kast. Sí, respondí una pregunta. Y por eso digo que soy políticamente incorrecto. Si yo fuera homosexual, sería casto. Lo dije también. Tú dijiste, bueno, primero... está complementada con otra frase al principio que decía, yo no creo en el matrimonio entre homosexuales. Y si yo fuera homosexual, yo sería casto. Sí. ¿Por qué? Porque... Eso lo dijiste en Canal 13. Sí, lo que pasa es que cada uno responde a su formación, a sus creencias. Y yo soy una persona cristiana, practico la fe católica. ¿Pero por qué un homosexual tendría que ser casto? No tiene por qué ser casto. La pregunta es a mí. Porque yo no le estoy imponiendo nada a nadie. A mí me preguntaron, ¿qué harías tú? Yo contesté lo que yo sería casto. ¿Y si uno de tus hijos o alguna de tus hijas fuera lesbiana o homosexual? Bueno, yo lo único que dije, también lo dije y puede generar polémica, que no me pida que sea padrino matrimonio. ¿En serio? Claro, yo iría. ¿Y lo has conversado esto con tus hijos? Sí, con todo. Y de hecho... ¿Y ellos piensan igual que tú? No. Las Fuerzas Armadas no usaron la fuerza para tomarse el poder, sino para recuperar Chile. Así es. Porque... Qué violento eso. Es que fue mucho más violento. Para mí es violento. Sí, está bien, pero es tu opinión. Sí. Podemos estar aquí conversando, tomando una piscolita. Por supuesto. Yo siempre he señalado, hay un libro que se llama Allende lo derrocó el pueblo. Y yo creo que es así. Para que vean a dónde llega su fanatismo religioso, les leo dos frases más. En una ocasión dijo que solo una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Y en otra, que el divorcio ha ido destruyendo el corazón de la humanidad, que son la familia y el matrimonio. Y como comentaba antes, Kast ha defendido sin tapujos la dictadura de Augusto Pinochet, que encabezó una junta militar brutalmente represora entre 1981, años después del asesinato de Salvador Allende, y 1990. De hecho, solo 10 días antes de la primera vuelta electoral se despachó de la siguiente manera. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Pero vamos a ver ahora cómo es posible que un personaje así pueda llegar a gobernar un país que justamente se encuentra en el proceso de redactar una nueva constitución que entierre la constitución actual, aprobada precisamente por Pinochet. La primera razón es el cansancio con la política tradicional y los políticos de toda la vida. Esto es algo que hemos visto desde hace ya unos cuantos años en muchos países del mundo. En Estados Unidos, Trump ganó en 2016 denunciando que los políticos de Washington no hacen nada para ayudar a los obreros,
cosa que él, por supuesto, tampoco hizo, y el mismo año Rodrigo Duterte ganó en Filipinas prometiendo mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. Con un discurso similar también se impuso Jair Bolsonaro en Brasil a finales de 2018. El mismo año López Obrador también ganó en México presentándose como un outsider de la política tradicional, cosa que desde luego no es. Y en cualquier caso, en países donde no han logrado ganar, discursos similares han calado. Como matiz, quiero destacar que ninguno de estos mandatarios ha logrado cambiar realmente nada. Si acaso, el único que hizo algo fue Duterte, y lo hizo a través de una sangrienta campaña de matanzas en los bajos fondos de Manila que disparó todas las armas de la ONU, pero en cualquier caso ya hablaremos de esto otro día. En fin, el tema es que Kast bebe de este mismo descontento en un país donde unos sectores vivieron con terror las protestas sociales de 2019, que en varias ocasiones derivaron en disturbios, y donde el todavía presidente, Sebastián Piñera, tiene descontenta a buena parte de la gente con un historial de grandes, cuanto menos, sospechas de corrupción. De hecho, 3 días antes de la primera vuelta, el Senado chileno votó un impeachment en su contra. El juicio político se había presentado después de que el nombre de Piñera apareciera en los papeles de Pandora y por la acusación de que vendió de manera irregular una empresa minera en 2010, cuando ya estaba en su primer mandato como presidente. Finalmente, el impeachment fracasó, pero fue lo más lejos que ha llegado un proceso de destitución de este tipo en 3 décadas de democracia en Chile. La segunda razón es la polarización política de la sociedad, algo que ocurre prácticamente en todos lados donde irrumpen la extrema derecha y el populismo, desde España hasta Estados Unidos, pasando por México, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras o Perú. El caso de Perú es el ejemplo más reciente y creo que la comparación es interesante. Pedro Castillo, un maestro rural avalado por Perú Libre, un partido de extrema izquierda que ha llegado a simpatizar con el viejo grupo terrorista Sendero Luminoso, logró ganar las elecciones a finales de junio. Pero lo hizo ante la feroz oposición de la derecha populista de Keiko Fujimori, que logró reclutar a las clases medias de Lima, la capital, estimulando el miedo a que el peligroso comunista Castillo les expropiase todas sus posesiones. Y de hecho, buena parte del fujimorismo sigue sin reconocer su derrota en las urnas, siguiendo el manual de Trump. Por suerte, los ánimos parecen algo menos incendiados en Chile, pero viendo que en Perú la cosa fue de décimas, nada garantiza que Kast no logre ganar siguiendo el mismo manual de Fujimori. La tercera razón la vemos en este sector de la sociedad chilena aterrorizado con los avances de la izquierda desde las protestas de 2019, y esto sin olvidar que en el estado sureño de la Araucanía, donde los indígenas mapuches llevan tiempo reclamando derechos en protestas a veces violentas, también está molestando especialmente a los sectores más conservadores de la sociedad. En este sentido, no es sorprendente que parte del país esté aterrorizado también con la idea de que si Boric llega al poder, avale de alguna manera estas formas de protesta ciudadana y los disturbios se multipliquen en el país. Piñera decretó un estado de excepción en la Araucanía y Kast promete ir más allá y asegura que luchará con todas sus fuerzas contra el terrorismo, que es como él llama al movimiento mapuche. Este miedo a las revueltas sociales es una gran arma electoral para los populismos de derechas. Ya lo demostró Trump, que utilizó las protestas del verano de 2020 del colectivo Black Lives Matter para insistir en que si Biden ganaba, Estados Unidos prácticamente quedaría destruido, cosa que evidentemente no ha pasado ni va a pasar. La cuarta razón está muy relacionada con la tercera, pero va más allá. Hay una parte de la sociedad chilena que no solo rechaza a la izquierda y teme las protestas sociales, sino que directamente añora la dictadura fascista de Pinochet. Este discurso de que las dictaduras al menos consiguen orden nunca dejan de estar de moda entre quienes no sufrieron en sus carnes o las de sus familiares la represión fascista, y de estos no faltan en Chile. Kast lo sabe y por eso no se priva de proclamar su fervor pinochetista. Además de haber presumido que si el dictador viviera le votaría a él, el pasado viernes, en el primero de 2 debates electorales con Boric, Kast insistió en que quiere hacer una reforma para permitir que el presidente de Chile, sea quien sea, pero evidentemente de preferencia él, pueda usar poderes presidenciales para intervenir comunicaciones, restringir libertades y arrestar a personas en sus casas, incluso sin que haya decretado un estado de excepción. Aquí está el fragmento. ¿También arrestar a personas en sus casas o en otros lugares distintos a cárceles?
Así es. ¿Le parece bien eso? Sí. Ya. Arrestar a personas en lugar que no sean cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI. Dígame que no es lo que quiere eso. Hoy día está contemplado en el estado de excepción. Por lo tanto, estamos validando lo mismo que ya está en el estado de excepción y agregándoselo a otros estados de excepción. El moderador le recordaba que estas eran las prácticas de la dictadura de Pinochet, pero por mucho que Kast asegure que él no es pinochetista, le cuesta esconder su simpatía por el dictador. Y eso, aunque quizás se lo guarden, gusta en parte de la sociedad chilena. Kast no era el único outsider que se presentó a las elecciones. Uno de los candidatos sorpresa en la primera vuelta fue Franco Parisi, un populista de centroderecha que hizo campaña completamente desde Estados Unidos porque en Chile tiene pendiente una orden de arresto por no pagar la pensión alimenticia de su hijo, y quedó tercero. Considerando que la diferencia entre Boric y Kast en la primera vuelta fue de solo 145.000 votos, la influencia que Parisi puede ejercer desde su programa de YouTube, llamado Bad Boys, o sea, Chicos Malos, sobre sus 900.000 electores y parte de los demás, no es nada despreciable. Kast corrió a aceptar la invitación de participar en el programa, mientras que esta pasada semana Boric dijo que rechazó estar en el programa precisamente por la denuncia pendiente contra Parisi, algo que algunos analistas temen que le perjudique. Pero si con estas 5 razones te he dado motivos suficientes como para preocuparte, porque la extrema derecha pueda revivir el terror de la dictadura de Pinochet a partir de 2022, ahora te voy a dar un motivo para la tranquilidad. Y este motivo es la bomba mediática revelada la semana pasada por una investigación de la agencia Associated Press, o AP, que reveló que el padre de José Antonio Kast, de nombre Michael Kast, o mejor dicho, Michael Kast, era nazi, pero no nazi así como se usa hoy la palabra a la ligera, donde todo el mundo es nazi por algo. No, es que estuvo afiliado al partido nazi. El rumor ya circulaba desde hacía mucho tiempo, pero hasta ahora no se habían encontrado pruebas. Y vaya que sí son buenas pruebas. AP encontró y publicó la ficha oficial de afiliación del padre de Kast en el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, fechada el 1 de septiembre de 1942, en pleno apogeo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Kast se defendió en declaraciones a Radio Bio Bio, asegurando que él y toda su familia rechazan el nazismo y que su padre no tenía elección siendo un joven de 18 años en un país en guerra. Pero esta justificación no se sostiene por ningún lado. Es verdad que el enrolamiento en el ejército era obligatorio y por eso hay fotos de su padre con el uniforme de la Wehrmacht, pero no era obligatorio estar afiliado al partido. Eso Kast Senior lo hizo libre y voluntariamente. Creo que quienes celebran que Kast defienda la dictadura de Pinochet no se van a bajar del barco por saber esto, pero es evidente que sí se le van a complicar mucho las cosas para lograr que los sectores moderados que podrían estar interesados en su programa económico, que tiene todo lo habitual de la derecha, no salgan corriendo horrorizados al imaginarse a Kast eligiendo entre si ponerse la gorra nazi de su padre o la gorra del dictador Pinochet. Gracias por llegar hasta el final, espero que la elección presidencial en Chile te parezca tan interesante como a mí, y si quieres, puedes dejarme un comentario diciéndome lo que opinas de Kast, o si crees que va a ganar él, o si piensas que Boric será el nuevo presidente. Como siempre, gracias por verme y nos vemos pronto.